¿Cómo están, estimados amigos? Les saluda el profesor Javier Pampa, docente del curso de Excel empresarial. En esta oportunidad vamos a hablar de las funciones de búsqueda y referencia. Seguramente muchos hemos utilizado este tipo de funciones cuando deseamos buscar un valor o un dato en una hoja, en un libro o en una determinada tabla. Bien, el día de hoy lo vamos a explicar con mayor detalle. Antes de comenzar a explicar cada una de las funciones del día de hoy, nos vamos a la parte superior, es decir, vamos a ubicar a qué categoría pertenece este tipo de funciones. Ya sabemos que las categorías las podemos encontrar en la parte superior, en la ficha fórmulas, o también aquí haciendo clic a esta opción, a este comando que dice insertar función. Nos vamos mejor acá a la parte de arriba, donde podemos observar que tenemos aquí el grupo biblioteca de funciones. Y aquí exactamente vamos a ubicar la opción o el grupo que dice búsqueda y referencia. Si yo le doy clic a este grupo búsqueda y referencia, me va a mostrar diferentes funciones. Buscar B, buscar H, buscar, elegir, fila, fórmula texto, indirecto, distintas funciones. Pero la que yo quiero ver el día de hoy es estas dos funciones principales, que son la función buscar B y la función buscar H. De estas dos te voy a hablar principalmente el día de hoy. Comenzamos entonces. La función buscar B es una función, como podemos observar aquí, que nos va a permitir buscar un dato en la primera columna de la tabla. En la primera columna de la tabla. Y luego nos va a permitir extraer un elemento asociado al dato encontrado. La sintaxis de la función buscar B, como podemos observar, tiene 4 argumentos. El primer argumento, que es el dato, el dato, nos dice que el dato o el valor buscado, no es el valor a buscar, es el valor que se va a buscar. El valor a buscar siempre en la primera columna de la tabla de datos. El segundo argumento es la tabla, como podemos observar aquí, la tabla. La tabla es el conjunto, el conjunto del rango de datos que contiene los elementos. Puede ser la tabla, puede ser un conjunto de celdas, ¿no? Y no incluye, como dice acá, el encabezado. No hay que considerar los encabezados de las tablas. El tercer argumento es la variable n, que aquí está representada, y esta variable va a representar el número de columnas, ¿ya?, de cada una de las tablas, es decir, el número de columna el cual deseamos extraer. Si el valor buscado va a encontrar dentro de la tabla, en la primera columna, el valor, entonces luego yo puedo extraer o mostrar cualquier columna de la tabla, por supuesto. Y el último argumento, que es importante, que acá está como ordenado, nos dice que este último argumento puede colocarse verdadero o 1, o también podemos colocar falso 0. Cualquiera de estas dos opciones, verdadero o 1 va a ser lo mismo, o falso 0 también va a ser lo mismo. Pero ¿cuándo utilizar alguno de ellos? Utilizamos nosotros la opción que dice falso 0 cuando la coincidencia es exacta. Es decir, el valor que estamos buscando en la tabla se encuentra tal cual en la primera columna. Y utilizamos la opción de verdadero cuando la coincidencia es aproximada. Trabajemos con la opción aproximada. Vamos a trabajar con esta opción más que todo cuando trabajemos con datos numéricos, aproximaciones, ¿no? Es decir, el valor que estamos buscando no se encuentra en la primera columna como está, si no existe su rango, ¿no? El inmediato inferior, el inmediato superior. Está entre dos datos, entre un rango. Pero generalmente por defecto casi siempre vamos a utilizar la opción falso 0, que nos da una coincidencia exacta. Si no colocamos el último argumento de la función buscar B, lo que va a hacer Excel es por defecto tomar la opción verdadera, es decir, aproximado. Por eso siempre hay que colocar el último argumento. Si es una coincidencia exacta, entonces siempre hay que colocar falso o 0. Vamos entonces aquí a la aplicación de esta función buscar B. Aquí tenemos el siguiente ejercicio. Es importante también saber o visualizar cómo se encuentra en la tabla los datos para poder utilizar una función. Si tenemos esta tabla, en estos momentos podemos verificar que aquí tenemos columnas, ¿no? Está trabajando de forma vertical. Es decir, yo tendría que utilizar la función buscar B para buscar en la primera columna de la tabla, para luego, si yo deseo, mostrar la segunda columna,
o la tercera columna de la tabla. Entonces es importante cómo está constituida y estructurada la tabla, porque si tenemos una tabla con estas dimensiones, esto está al revés, ¿no? Bueno, sería lo contrario de esto. Si está de forma vertical, esto está de forma horizontal, ¿no? Como podemos ver aquí, los títulos, los encabezados, se encuentran en este lado acá, y luego por aquí aparecen los datos. Es decir, aquí se trabaja a nivel de filas. La tabla se encuentra de forma horizontal. Entonces todo también va a depender de cómo se encuentre la estructura de la tabla. Aquí por supuesto se utilizará la función buscar h porque se encuentra de forma horizontal. Ya regresamos aquí para aplicar la función buscar b a nuestra tabla. Es importante también seleccionar los datos de la tabla. Por ejemplo, aquí al momento de yo seleccionar solamente los datos sin el encabezado, puedo verificar que en el cuadro de nombres aparece el nombre de América. Entonces aquí el enunciado me indica, ¿no? Se tiene una lista de los presidentes de los países de América del Sur. Entonces obtener el capital y el presidente del país de Ecuador, ¿no? Entonces la idea es que acá yo seleccione un valor, ¿no? Esto es una validación de datos, no nos olvidemos. Lo que se encuentra aquí es una validación de datos y está tomando como datos de origen toda la columna de los países, solamente los datos, ¿no? Como pueden ver acá. Está trabajando con nombres asignados. Una vez que aparece en esta lista, yo puedo seleccionar cualquiera de los países. Si yo selecciono el primero, que es Perú, inmediatamente aquí debería mostrarme la capital, que es Lima, y luego el presidente, que en este ejemplo es Martín Vizcarra. Entonces cualquiera de ellos, cualquiera de los países me tendría que mostrar su capital y su presidente correspondiente. Para ello entonces vamos a utilizar la función buscar b. Iniciamos acá entonces. Aquí en esta celda yo voy a colocar igual buscar b, paréntesis. El primer argumento, como vemos, de esta función es el valor buscado. El valor buscado por supuesto va a ser este dato, ¿no? De esta celda nosotros vamos a elegir uno o cualquiera de los países que aparecen en esta lista. Inmediatamente ese valor se tiene que buscar en una tabla. Entonces aquí coloco el segundo argumento, que es matriz o tabla en la función buscar b. El segundo argumento vendría a ser, por supuesto, toda esta celda, todo este rango que estoy seleccionando, solamente los datos, que como vemos tiene un nombre asignado que se llama América. Es decir, este valor que se encuentra en la celda G6 lo estoy buscando en mi tabla que tiene el nombre de América. Y por supuesto lo va a encontrar. Como en la primera columna se encuentran todos los países, aquí se ubica Perú. Una vez que lo encuentra en la primera columna de la tabla, América, entonces yo puedo tomar del resto de la tabla cualquiera de las columnas para poder mostrarlo. En este caso estoy hallando el capital, ¿no? La capital, por lo tanto, tomaría la columna número 2 de mi tabla América. Entonces aquí en el tercer argumento, indicador de columnas, coloco el número 2, punto y coma, y el último argumento, que es el tipo de coincidencia que puede ser exacta o aproximada, voy a colocar, por supuesto, si este dato que estoy buscando en la celda G6 se encuentra tal cual en la primera columna de mi tabla, entonces va a ser una coincidencia exacta. Y si es una coincidencia exacta, ya sabemos que podemos colocar 0 o también falso, cualquiera de esos dos valores. Falso o 0 nos va a dar lo mismo, indica que es una coincidencia exacta. En esta oportunidad lo voy a dejar con falso. Enter, inmediatamente me da como resultado Lima. Aquí abajo en los presidentes tendría que hacer lo mismo. Pongo buscar B, el valor buscado, segundo argumento, matriz o tabla, que viene a ser toda esta tabla que tiene el nombre de América. Tercer argumento, el indicador de columnas. Esta vez de la tabla América yo requiero la tercera columna. Entonces aquí en indicador de columnas pongo la columna número 3. Y luego la coincidencia, ¿no? La coincidencia exacta, por supuesto. Cierro paréntesis y con esto ya tengo el resultado como puedo visualizar. Entonces, cuando yo me vaya aquí justamente en esta lista donde están todos los países, yo voy a seleccionar cualquiera, por supuesto, de acá. Por ejemplo, selecciono el último, que es Colombia. Hago clic acá, inmediatamente este valor se está buscando dentro de esta celda, dentro de la fórmula. Y me está mostrando entonces como resultado la columna número 2, que es el capital. Y aquí me está mostrando como resultado el presidente, que es 3.
¿no? Entonces cuando yo seleccione cualquiera de ellos, inmediatamente me tiene que dar el capital, la capital y el presidente. En este caso nos muestra los datos correctos, como podemos ver. Entonces esta es la función buscar B, que nos permite, no te olvides, buscar en la primera columna de la tabla, que se encuentra por supuesto de forma vertical. Nos vamos a la segunda función. La segunda función es la función buscar H. Su nombre lo indica, esta H nos indica que está haciendo una búsqueda de forma horizontal. Esta función se emplea para buscar un dato en la primera fila. Si buscar B te permitía buscar en la primera columna, buscar H te permite buscar en la primera fila de una tabla. Y luego, por supuesto, vas a poder extraer cualquiera de las filas restantes dentro de esa tabla. Estamos hablando de filas, ojo. La sintaxis de esta función buscar H, igual que la anterior, tiene 4 argumentos: el valor buscado, el primero; el segundo, la tabla o la matriz; el tercer argumento, que es n. Esta vez hablamos de el número de fila, no de columnas, sino de filas que se desean extraer. Y aquí el último argumento viene a ser lo mismo. Ya sabemos que verdadero o 1 nos da una coincidencia aproximada, pero si utilizamos falso o 0 es una coincidencia exacta. Bien, vamos a ver esta función buscar H. A continuación nos piden lo siguiente, ¿no? Se tiene una lista de los últimos mundiales de fútbol, obtener los datos del país organizador y de los primeros lugares del mundial del 2014. Bien, aquí tenemos la tabla a continuación. Hay que analizar la estructura como les había indicado. Lo primero, los títulos, los encabezados, ¿dónde se encuentran? Por supuesto se encuentran a este lado, y por aquí se encuentran los datos. Es decir, esta tabla está de forma horizontal. Aquí tenemos, en la tabla anterior, aquí teníamos la columna 1, columna 2 y columna 3. Aquí esta vez tenemos la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y fila 5. ¿No? Es decir, está de forma horizontal, por lo tanto vamos a utilizar la función buscar H. Este es mi valor buscado en esta ocasión. Como vemos, es un listado de todos los años que se encuentran en la parte superior. Yo selecciono cualquiera de estos y aquí me tiene que mostrar inmediatamente el organizador, primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, que correspondería a cada una de estas filas que se encuentra a continuación. Si hablamos del organizador, sería la fila 2. Si hablamos del primer lugar, sería la fila 3. Y así sucesivamente. Cada una de estas va a corresponder a una fila. Lo otro que también hay que considerar es el nombre de la tabla. Al momento de seleccionar toda la tabla, yo verifico que tiene el nombre de mundiales. Perfecto, y estamos trabajando solamente con los datos, no con los títulos, con los encabezados, solamente los datos de la tabla. Bien, entonces comenzamos. Me voy aquí al organizador, utilizo mi función buscar H, paréntesis, el valor buscado, que en este caso es la celda C11, punto y coma, segundo argumento, matriz o tabla. En este caso voy a seleccionar toda la tabla que tiene el nombre de mundiales. Indicador de filas, aquí sería la fila 2, punto y coma, y coincidencia exacta. Esta vez voy a utilizar el 0. Ya sabemos que podemos utilizar el 0 o el falso, que es una coincidencia exacta. Bien, en los casos siguientes me están pidiendo el primer, segundo y tercer lugar, es decir, la fila 2, la fila 3, la fila 4 y la fila 5. Es decir, voy a utilizar la misma función, solo que aquí en vez de tener la fila 2, utilizaré la fila 3, que es el campeón, primer lugar. No nos olvidemos, campeón o primer lugar. Fila 3, aquí también. Copio, esta es la fila 4. Cuando queremos insertar una fórmula, lo que tenemos que hacer es doble clic o F2. Copiamos el resultado de la fórmula, de esta forma, clic derecho, copiar. Luego nos vamos a esta celda, hacemos doble clic o F2 para poder editar la celda. Y ahí pegamos la formulita. En este caso vendría a ser la fila 5. Fila 2, fila 3, fila 4 y fila 5. Y eso es lo que podemos observar a continuación. Y nos da inmediatamente el resultado utilizando la función buscar H esta vez. ¿Okay? Entonces aquí se borró una. Ahí está, listo. Entonces cuando yo seleccione aquí el año, el mundial, cualquiera de ellos, 2010 por ejemplo, me debe dar el resultado. Sudáfrica, España, Holanda y Alemania, como podemos visualizar a continuación. Bien,
Como has visto, esta función es bastante rápida y bastante sencilla y nos va a permitir buscar datos en una determinada tabla, en una determinada hoja, donde encontremos datos. Perfecto. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.